Hola amigos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Daniel, papá plantil. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si eres nuevo, por favor recuerda suscribirte, darle me gusta a los videos y revisar todos los contenidos que están en el canal porque seguros te van a ser de mucha utilidad. Hoy vamos a estar hablando de unas plantas muy especiales, unas plantas que todos tenemos en casa porque alguna vez nos han regalado una suculenta. Hoy vamos a estar hablando del cuidado de estas plantas, de cómo mantenerlas en casa y de cómo hacer que crezcan sanas y fuertes porque estas plantas son muy delicadas. Entonces, por favor, quédense en el video para averiguar cuáles son los cuidados de las suculentas. ¿Están listos? Yo sé que sí. Comencemos. Bueno chicos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que al contrario de la mayoría de plantas que tenemos en casa, las suculentas son plantas semidesérticas o desérticas. ¿Qué quiere decir esto? Que son plantas que no necesitan tanta agua como las plantas tropicales, por ejemplo. Entonces la base de todo es tener en cuenta esto. Las suculentas son plantas desérticas o semidesérticas. Sin embargo, esto no quiere decir que las vamos a colocar a sol directo todo el día porque esto tampoco es correcto. ¿Cuál es la iluminación correcta para las suculentas? Bueno, a pesar de que son plantas desérticas o semidesérticas, las suculentas son plantas de semisombra. ¿Qué quiere decir esto? Que son plantas que tienen que recibir el sol de la mañana de 4 a 6 horas. Más no es recomendable, el sol de mediodía no es recomendable porque también se queman, ¿sí? En especial este tipo de suculentas que son pequeñas como esta. Sus hojas tienden a quemarse, pero no se queman como digamos otras plantas que se les achicharra la hoja, no. Lo que va a pasar es que las hojas se le van a comenzar a poner rojas, van a cambiar de color y su crecimiento se va a ver afectado, no se van a ver tan bonitas, ¿sí? Entonces, primero, la iluminación de las suculentas es luz indirecta, semisombra, con sol de la mañana de 4 a 6 horas. Aproximadamente, dependiendo del lugar donde ustedes se encuentran. Hay lugares donde sale el sol mucho más temprano, hay lugares donde sale un poco más tarde. Entonces, evitemos el sol del mediodía hacia adelante, evitemos ese tipo de sol porque a ellas no les va a favorecer en nada, ¿sí? ¿Cuál es el sustrato correcto para este tipo de plantas? Bueno, como todas las plantas, estas plantas necesitan un sustrato bien drenante, un sustrato que sea rico en nutrientes, que les permita a ellas crecer, ¿sí? ¿Por qué? Porque las suculentas son de crecimiento lento, entonces ellas necesitan un buen sustrato. Tiene que ser drenante, ¿por qué? Porque las suculentas, al ser plantas que no necesitan agua muy seguido, que más bien ellas mantienen secas, los riegos son abundantes. Y al ser abundantes tienen que tener un buen drenaje para que el agua salga, porque si no se van a pudrir. Son muy fáciles de pudrir. ¿Por qué? Porque las suculentas son plantas de hojas carnosas y las hojas carnosas retienen muchísima agua, precisamente porque al ser de este tipo de climas, ellas retienen agua en sus hojas para sobrevivir a épocas de sequía. Entonces, si nos excedemos de agua, va a ser demasiada agua para ella y se va a pudrir, se le van a comenzar a caer las hojas. Ese es un buen indicativo. Cuando tiene mucha agua, se le van a comenzar a caer las hojas y se le van a comenzar a ennegrecer y se le van a colocar aguaditas. Ese es un símbolo inequívoco de que estas plantas tienen exceso de agua. El sustrato debe ser un sustrato drenante. Hay sustratos especiales que ustedes van a los viveros y les van a vender sustratos que son especiales para suculentas. No se preocupen por eso. Pueden colocarle piedras porosas. De pronto, si tienen tierra de vivero, lo pueden nutrir también, lo pueden complementar con material poroso, material drenante, puede ser carbón. Yo utilizo carbón para mis plantas y el carbón es muy bueno. Para este tipo de plantas yo no utilizo cáscara de arroz. Tiendo a utilizar más materiales como piedritas bien porosas o carbón vegetal. Esto va a ayudar a que el sustrato sea mucho más drenante y así evitar a que el agua se encharque en el momento de regar. Hablemos un poco de la reproducción de las suculentas. Las suculentas son quizás de las plantas que se reproducen más fácil. Cuando tenemos una suculenta, probablemente de esa planta van a salir muchísimas más, porque ellas se reproducen por hojas. Cuando nosotros quitamos una hojita con cuidado de una suculenta y la colocamos en sustrato, a los días inmediatamente va a comenzar a enraizar y de ahí va a salir una planta nueva. Esta planta va a crecer muy lento, no es que se va a reproducir y a los 2 meses vamos a tener una planta de este tamaño, no. Este tipo de plantas se reproducen muy lento, en efecto se reproducen por hojas, pero es una de las reproducciones más lentas. Otra forma de reproducirlas es por esquejes. Cortamos el tallo por la parte de abajo. Esto en el caso de que haya pudrición y queramos salvar a nuestra planta. Cortamos la parte podrida, la parte de abajo, dejamos sin tallo y la colocamos sobre la tierra húmeda, no en exceso húmeda, y ella va a comenzar a enraizar. Esa es otra forma de reproducir las suculentas también.
Si la cortamos de una planta más grande, si cortamos una rama de una planta más grande, de esa rama que quedó de la planta grande va a surgir otra planta. Y la que cortamos la vamos a colocar en tierra y también va a enraizar. Esta planta de verdad enraiza muy fácil. Por eso cuando nosotros recibimos plantas normalmente son suculentas, porque las suculentas, aparte de ser accesibles, porque son de las plantas más económicas, son muy fáciles de reproducir. Ojo, esto no quiere decir que todas las suculentas son económicas. Hay suculentas que son muy costosas porque son muy exóticas, pero la mayoría de suculentas suelen ser más económicas que otro tipo de plantas, ¿sí? ¿Cuál es el riego correcto para las suculentas? ¿Cuál es la forma correcta de regar estas plantas? Bueno, ellas necesitan estar secas un tiempo. Yo las dejo secar por ahí cada 15, 20 días. Mi clima es frío, entonces tarda un poco más. Debemos dejarlas secar. A ella le gusta el sustrato seco, le gusta el sustrato que esté sin agua, que esté sin humedad, porque ese es el ambiente de ella. Cuando vayamos a regar, ojo, tampoco es que nos vamos a pasar 2 meses sin regarla, no. Eso depende del clima. Están en un clima caliente, ustedes saben que hay que regar un poco más seguido. El riego tiene que ser abundante. Reguemos una sola vez, pero reguemos abundante. Por eso la importancia que les decía del sustrato. Reguemos abundante. Reguemos que la planta absorba bastante agua, porque no vamos a volver a regar en muchos días. Entonces, el riego tiene que ser abundante para que la planta de verdad absorba el agua y los nutrientes que pueden estar en el agua si nosotros coloquemos fertilizante en agua o qué sé yo. No es una planta que hay que pulverizar. No le gusta que le coloquemos agua por encima porque ella ya tiene mucha agua, ¿sí? En sus hojas tiene mucha agua y esto tiende a pudrirlas. No pulvericemos, reguemos muy esporádicamente cuando el sustrato esté completamente seco. Cuando nosotros veamos que ya tiene varios días secos, ahí regamos y regamos abundante. Otra cosa que es muy importante es la maceta. Es algo de que yo ya les había hablado en otros videos. Las macetas deben ser acordes al tamaño de la planta. Si ustedes ven el tamaño de esta suculenta, es una suculenta pequeña y la maceta es pequeña. ¿Por qué? Porque si yo coloco esta planta en una maceta más grande, cuando la riegue, va a ser demasiada la humedad para que ella pueda absorber a tiempo toda esa agua que hay en ese sustrato. Entonces lo que va a pasar es que se va a pudrir porque las raíces no van a soportar tanta humedad y tanta agua. Ellas son muy sensibles al agua que coloquemos. Entonces, tenemos que regar una sola vez abundante y dejar que se seque por completo para volver a regar. Por completo es por completo, no es que se va a secar solo por encima, no, por completo. De esta manera la planta va a asimilar mejor el riego. Lo más importante para tener suculentas es mirar bien, analizar bien el tamaño de la maceta que le vamos a colocar. Regar muy esporádicamente de acuerdo a las necesidades de la planta. Que por favor reciban sol unas 4 horas al día. En la mañana preferiblemente, o al final de la tarde, que el sol también es más suave al final de la tarde. De mediodía hacia el final de la tarde, nada de eso porque ese sol es muy fuerte y las va a dañar. Estas plantas también las reproducen en agua, pero no es recomendable. Las suculentas no son plantas de agua. Cuando nosotros las reproducimos en agua, que por supuesto que enraizan, su crecimiento va a ser amorfo, van a crecer feas, van a crecer, su tamaño va a cambiar, no se va a modificar, digamos, su crecimiento y no se van a ver bonitas, ¿sí? Las suculentas son de sustrato. Por favor, reproduzcamos nuestras suculentas en sustrato porque es muy fácil, es muy sencillo. Dejemos la reproducción en agua para otro tipo de plantas que son distintas. Las suculentas son de sustrato. Estos son los tips más importantes para tener. Sol en las mañanas de 4 a 6 horas, riego muy espaciado, maceta acorde al tamaño de la planta y una reproducción muy fácil por hoja. No hay necesidad de comprar otra planta si queremos otra suculenta. Solamente le quitamos una hojita o le cortamos un tallito en el caso de que sea una suculenta que tenga varios tallos. Esta no, porque esta tiene un solo tallo. Y la sembramos en otro sustrato. Si queremos hacer un regalo también va a ser perfecta porque las suculentas de verdad que son muy fáciles de regalar. De hecho, yo fui a un baby shower donde los recuerdos que repartieron para los invitados que estábamos eran suculentas. Fue un detalle muy lindo, entonces ténganlo en cuenta. También sirven para dar regalos y son muy fáciles de cuidar. Son plantas para principiantes y son plantas que nos van a ayudar a decorar muy bien nuestro hogar. Chicos, espero que este video les haya gustado mucho. Espero que les haya servido los consejos que les doy respecto a las suculentas. Son plantas muy lindas. Van a adornar muy bien tu casa, como les dije. Son muy fáciles de cuidar y son plantas ideales para principiantes. Recuerden darle me gusta al video, recuerden suscribirse, recuerden comentar, eso me va a ayudar muchísimo a posicionar este video. Recuerden que estoy acá para ustedes, para recibir sus consejos, para recibir sus comentarios, con mucho gusto se los voy a responder. Nos vemos en el siguiente video. Lo que siempre les digo, chicos, el dinero no compra la felicidad, pero compra algo mucho mejor, que son ¿qué? Plantas. Y las plantas son amor, felicidad y alegría dentro del hogar.
hogar. Les mando un abrazo plantil gigante. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho y les mando un gran abrazo plantil. Chao.